senador presidente. Y quiero nada más contestar al senador, de que a mí, la verdad, no me preocupa lo que diga el gobierno federal. Lo que recojo día a día de caminar en las calles es otra cosa, senador. Las cuestiones macroeconómicas, cuando usted recorre las calles, sí, se va uno hacia la microeconomía y entonces ahí nos podemos emparejar. Y cito al filósofo de Güemes, yo sí lo cito, senador, que dice que el dinero no da la felicidad, sobre todo si es poco. Y en ese caso en Coahuila, en donde más allá de matrices económicas, etcétera, de insumos, productos, hay un sector minero que fue afectado con los nuevos impuestos, un sector importador y exportador que también fue afectado por las modificaciones del esquema del comercio exterior, sectores productivos e industriales que tuvieron que afectar a sus empleados por la eliminación de esquemas de deducibilidad, de prestaciones a sus empleados, y miles de repecos que se vieron afectados en su tranquilidad por el estrés y falta de sensibilidad de las políticas públicas de este país. A mí me dará mucho gusto que el taxista, el dueño de la tiendita de abarrotes, el que corta el pelo, pues entendiera qué quiere decir elusión fiscal. Y doctor, termino mi pregunta, que fue para el senador. A usted le digo que me gustaría mucho me dijera, por favor, en la reforma a los artículos 268 y 270 de la Ley Federal de Derechos, hay más alrededor de 500,000 familias coahuilenses que dependen directa o indirectamente precisamente de la minería. Me gustaría saber cuándo empezará a llegar el porcentaje que se estableció para el Estado y los municipios, cómo va a ser canalizado y de cuánto se estima que será para este 2014. Si me hace el favor. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el doctor Portela. Muchas gracias, senadora. Gracias por la pregunta. Mire, sí, lo que usted señala son los artículos referentes al régimen fiscal del sector minero. Yo quisiera primero hacer una reflexión. Los impuestos a la minería como porcentaje de las utilidades antes de la reforma eran del 38.3%. Después de la reforma fueron del 46.1%. Como porcentaje de las ventas el número pasó de 1.2% a 2.8%. La pregunta relevante es cómo se compara eso con las tasas que se graban en otros países con producción minera. Canadá, hoy tenemos que sus impuestos a la minería como porcentajes de sus utilidades son del 48.5%. México, como señalé, ya con la reforma es del 46.1%. Perú, 47.6%. Chile es prácticamente la tasa de México, de 45.9%, aunque como porcentaje de sus ventas es mucho más alto, es del 4.4% con relación a México, que es del solo el 2.8%. De Australia, la carga tributaria de Australia es de 53.9%. Entonces, el impuesto que se cobra a la minería como porcentaje de las utilidades es competitivo comparado con otros países donde se cobran impuestos a la minería. Adicionalmente, quisiera yo señalar cómo va la producción industrial minera no petrolera en México durante el año. Como señalé, fue una de las que tuvo un crecimiento significativo en el primer trimestre del año. En enero de 2014 tenemos una tasa de crecimiento del 7% en su índice de variación, en febrero del 6%, en marzo de casi 14%, del 13.8%, y en abril del 7.33% de crecimiento. El promedio del periodo enero-abril de México es de 8.55, comparado con otros países. Chile fue de 2.81, Estados Unidos 0.33, Gran Bretaña 2.39, Noruega 4.36, 6.55 Holanda, Turquía 3.94. ¿Qué quiere decir esto? Que también la producción industrial minera no petrolera
a pesar del nuevo gravamen, ha tenido un efecto y un desempeño favorable. En términos de la inversión extranjera directa, lo que vimos en las industrias extractivas durante el primer trimestre fue una inversión de 440 millones de dólares. El primer trimestre del año pasado fue de 147 millones de dólares, entonces ahí tampoco estamos viendo un efecto en ese impuesto. Este impuesto se paga de manera anual. Se dio la facilidad de pagarlo de manera trimestral, pero las empresas no tomaron esa facilidad, lo van a pagar de manera anual, así que el primer pago será en abril de 2015. El pago, como sabe, se distribuye 20% al gobierno federal, 30% a los estados mineros y 50% será para los municipios mineros. Todavía estamos determinando cuánto será la recaudación, estimamos que será aproximadamente de unos 1.500, 2.000 millones de pesos, pero estamos determinando el número de la estimación. Pero sí se trató de que el uso de este gravamen tuviera un fuerte espíritu federalista, por eso es que la mayor cantidad se asignará a los municipios donde se haga la actividad extractiva y en ese sentido a los municipios como de Coahuila, donde tendrá un efecto positivo en abril del año que entra, porque es la periodicidad con la cual se paga el impuesto, senadora. Muchas gracias. Tiene uso de la palabra la senadora Galván, por favor. Gracias, doctor Fernando Portela, por su respuesta. Y seguiré insistiendo y me va a tener seguido ahí en la Secretaría y a nombre de los millones de repecos de este país. Sí le pido, le comente al doctor Videgaray, caminar, preguntar, ¿sí? Porque no es un estrés emocional al que me refiero, es un estrés donde la falta de pesos constante y sonante en la bolsa de cada uno de ellos, ¿sí? Los potencializa. Y también estaré muy atenta a este impuesto que me interesa muchísimo y sobre todo que llegue completo al municipio. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador.